Fui su novio, pero ella solo veía a su papá muerto, la historia más perturbadora que viví. No suelo escribir este tipo de cosas. Ni en redes sociales, ni en foros, ni en ningún lado. Pero hay algo que me está carcomiendo por dentro, algo que ya no puedo racionalizar solo en mi cabeza, y necesito escribirlo aunque sea para sacarlo de ahí. Tal vez alguien allá afuera pueda ayudarme a entenderlo, o al menos a sentir que no estoy completamente solo. Me llamo Mateo, tengo 28 años. Y desde hace 1 año y medio estoy en una relación con Bianca, que tiene 24. Al principio, todo fue más o menos como uno espera en una relación que comienza bien. Salidas, películas, mensajes largos por la noche, buena química en la cama, discusiones cada tanto por tonterías, nada que prendiera alguna alarma. Bianca me gustaba por muchas razones, su tranquilidad, su risa bajita, esa forma serena que tenía de hablar, como si nada la alterara del todo. No era demandante. No parecía controladora. O eso creía entonces. Hubo un detalle, sin embargo, que al principio me pareció anecdótico y ahora me doy cuenta de que fue la primera señal. Fue cuando conocí a su papá. A los 3 meses de relación, Bianca me invitó a cenar con sus padres. Estaba algo nervioso, pero era lo típico, la presentación oficial. Fui con la mejor actitud posible. Todo parecía normal hasta que me abrió la puerta su papá. Era un hombre alto, con una complexión parecida a la mía, pelo entrecano, mirada firme pero cordial. Apenas me vio, se quedó un instante mirándome en silencio. Fue raro. Como si estuviera reconociendo algo que no entendía del todo. Bianca se rió y le dijo, ¿viste qué te dije? Mateo es igualito a vos cuando eras joven. Él forzó una sonrisa, me estrechó la mano, pero su mirada seguía analizándome, casi con desconcierto. Como si en serio se estuviera viendo a sí mismo 20 años atrás. Durante la cena, el tema se repitió varias veces. Su madre también comentó que hasta mi manera de hablar era parecida. Yo traté de tomarlo con humor, pero no me gusta que me comparen con nadie, y menos con el padre de mi novia. Lo más extraño fue cuando, en un momento en que Bianca fue a la cocina, su papá se inclinó levemente hacia mí y me dijo en voz baja, «Sos demasiado parecido a mí». Es raro. Ella siempre evitó salir con tipos como yo. Me reí nervioso, sin saber qué decir. Él solo tomó un trago de vino y no volvió a mencionar el tema. Pensé que era una simple coincidencia, hasta que todo empezó a ponerse cada vez más incómodo. Fue como si esa comparación inicial hubiera sido una advertencia que no supe interpretar. La primera vez que algo me hizo ruido de verdad fue una noche cualquiera en su departamento. Estábamos viendo una serie, y de pronto Bianca me miró con una expresión tierna y me dijo, «Mateo, ¿podés decirme que he sido una niña buena?» Me reí, desconcertado, creyendo que era una broma, algún chiste privado que no entendía. «¿Qué?», le dije, sonriendo. «Eso. Que fui una niña buena. Que papá está orgulloso de mí». Ahí se me congeló un poco la sonrisa. «¿Cómo?». «Dilo, por favor», me pidió, bajando la mirada. Me incomodé. No sabía si estaba metiéndome en un juego íntimo raro o en algo más profundo. Para no arruinar el momento y pensando que era una tontería pasajera, lo dije casi en tono de broma. «Sí, fuiste una niña buena. Papá está orgulloso de vos». Ella sonrió como si le hubiese regalado el universo. Me abrazó fuerte. Me besó. Y yo traté de no pensar más en eso. Pero no quedó ahí. Días después, mientras cocinaba en mi casa, ella apareció por detrás y me dijo con voz infantil. «Papi, ¿me servís juguito? Quiero juguito como cuando era chica». Otra vez esa palabra. Pero no en el tono coqueto que algunas parejas usan. No. Era literal. Como si realmente estuviera hablando con su papá. ¿No preferís llamarme de otra forma?, le pregunté, intentando no sonar brusco. «No soy tu papá, Bianca. Pero me gusta que seas como él», me respondió con una sonrisa. «Me hace sentir protegida, segura». No dije más. Le serví el jugo y traté de seguir como si nada. Pero la incomodidad se quedó ahí, como una sombra pegada a la nuca. Después vinieron más episodios. Una tarde me pidió que la acompañara a comprar ropa. Todo bien, hasta que se acercó con un vestido en la mano y me dijo. «¿Me lo compras, papi? Por favor, si no querés, me porto mal». Se lo dijo con una voz fingida de capricho infantil, haciendo un puchero. Me quedé helado. «Bianca, deja de decirme así», le dije serio, por primera vez. «¿Por qué te molesta? Es solo cariño, además, mi papá siempre me compraba cosas lindas. Me hace sentir bien recordarlo». Su justificación me dejó descolocado.
Y otra vez, por evitar un conflicto, lo dejé pasar. Pero el patrón se repetía. Todo el tiempo. Me pedía que la elogiara como si fuera su papá, que la retara cuando hacía travesuras, que le diera premios cuando se portaba bien. Hasta en la cama, insinuaba cosas parecidas, y eso sí me empezó a dar miedo. Una noche, después de hacer el amor, me abrazó por la espalda y susurró. Me gusta cuando sos firme conmigo, como mi papá. Me aparté suavemente. Bianca, no digas eso. No me gusta. Pero solo digo que me siento protegida. Para ella, quizás era inofensivo. Para mí, no lo era. Empecé a notar una obsesión cada vez más evidente con su infancia. Hablaba constantemente de su papá, de cómo la llevaba al parque, de cómo le decía mi princesita, de cómo le compraba helado después de la escuela. Y cada vez que lo hacía, me miraba como si yo fuera él. Como si me hubiera puesto un disfraz sin que me diera cuenta. Tenés sus mismos gestos, Mateo. Hasta olés como él, me dijo una noche mientras me abrazaba fuerte. Eso ya me dejó helado. No era una cuestión de celos. Era como si no estuviera viendo al hombre con el que salía, sino a una figura paterna que necesitaba para llenar un hueco. Y eso me empezó a angustiar. ¿Era normal que una mujer de 24 años necesitara que su pareja actuara como su padre? ¿Era un trauma no resuelto? ¿Una forma de procesar un duelo que nunca cerró? No quería juzgarla. No quería herirla. Pero algo dentro de mí se estaba quebrando. Y no sabía cómo hablarlo sin que ella se derrumbara o se alejara para siempre. Todo explotó hace un par de semanas, una noche en su casa. Habíamos cenado con su mamá. Una mujer amable, charlatana, de esas que no se callan ni un segundo. A mitad de la sobremesa, entre historias del pasado, soltó algo que me dejó helado. Bianca siempre fue la nena de papá. Todo el día pegada a él. Lo adoraba. Cuando falleció, la casa quedó vacía. Nadie podía llenar ese espacio. Bianca no dijo nada. Se quedó jugando con su tenedor. Bajó la mirada, como si ese comentario le hubiera tocado una fibra muy profunda. Cuando su mamá fue al baño, aproveché para preguntarle en voz baja. ¿Por eso me pedís que actúe como él? ¿Por eso querés que te hable como si fuera tu papá? Se quedó callada unos segundos, como si tuviera que pensarlo antes de responder. Tal vez, susurró. Me hacía sentir segura. Y vos me hacés sentir igual. Respiré hondo. Pero yo no soy tu papá, Bianca. Soy tu pareja. Soy tu hombre. No puedo, ni quiero, llenar ese espacio. No contestó. Esa noche dormimos separados, y desde entonces no tocamos más el tema. Pero mi cabeza no dejaba de girar. Había una tensión muda entre nosotros, como un hilo que estaba a punto de reventarse. No sabía si estaba exagerando, si era simplemente una fantasía rara, un juego incómodo, o algo mucho más profundo, más oscuro. Unos días después, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Muchos me habían dicho que pusiera límites, que no podía dejar pasar esas conductas y me incomodaban. Así que opté por el camino más directo, hablarlo. No una charla suelta ni un comentario al pasar. Una conversación seria, clara, sin vueltas. La cité en su casa. Apenas me abrió la puerta, sonrió como si no hubiera pasado nada. Me abrazó, me ofreció algo para tomar. Se notaba que estaba contenta de verme, quizás porque después de los últimos episodios yo había tomado cierta distancia. Tenemos que hablar, le dije, apenas nos sentamos. Se le borró la sonrisa. Abrazó un almohadón y se quedó de pie frente a mí, como si estuviera por recibir un regaño. Irónico, si pensaba en el papel que venía jugando últimamente. Lo que me estás pidiendo, lo de que actúe como tu papá, no puedo seguir con eso. Me incomoda. Me pone mal. Me molesta, Bianca. Me da miedo hacia dónde va esto. Ya no quiero que pase más. Ni en chiste. Ni en la intimidad. Ni en ningún momento. Ella se quedó inmóvil. Y de pronto, se quebró. Se arrodilló frente a mí, abrazándome las piernas, llorando con una desesperación que me dolió. Perdón, Mateo. No sabía que te hacía sentir así. Creí que era tierno, que te gustaba. No quería asustarte. No quiero perderte. Por favor, no me dejes. La abracé, tratando de calmarla. Verla así, tan vulnerable, tan rota, me partía el alma. No quiero dejarte, Bianca. Pero esto tiene que terminar. Si realmente me amás, tenés que parar. No es sano. Ni para vos ni para mí. Asintió una y otra vez. Me prometió que cambiaría.
que no volvería a pedirme que la tratara como una nena, que me iba a ver como su pareja, que todo eso era parte del pasado. Esa noche me fui a casa con un nudo en el pecho, pero también con un pequeño hilo de esperanza. Pensé que quizás había entendido. Qué ingenuo fui. Al día siguiente, fuimos juntos al supermercado. Queríamos aprovechar para hacer las compras de la semana. Todo parecía estar bien. Charlábamos de cosas ligeras, nos reíamos. Era como si la nube oscura que nos había cubierto los últimos días se hubiera disipado. Hasta que llegamos al pasillo de cereales. Bianca se detuvo frente a una caja, la levantó y me miró con esa sonrisa que ya empezaba a darme escalofríos. Y con voz infantil, sí, esa voz infantil otra vez, dijo. Papi, ¿me compras este? Me porté muy bien. Me congelé. Literal. Un escalofrío me bajó por la espalda. Bianca, le dije en voz baja, sin mirarla directo. No empieces. Ella frunció el ceño, cruzó los brazos y subió la voz. Pero quiero este. Papi siempre me lo compra. ¿Por qué ahora no? Un par de personas se dieron vuelta a mirar. Sentí las miradas clavadas en mí, como cuchillos invisibles. Bianca, por favor, le susurré, rogándole con la mirada. Compórtate. No soy tu padre. Y entonces, explotó. Se dejó caer de rodillas en el piso del supermercado. Se puso a llorar a gritos, golpeando el suelo con las manos como una nena de 5 años. Sos un papá malo. Un papá feo. Siempre me compras lo que quiero. No seas malo conmigo. No podía creer lo que estaba viendo. Un niño le preguntó a su mamá por qué la señora lloraba como un bebé. La madre se lo llevó sin decir una palabra. Una mujer mayor frunció el ceño y se alejó rápido. Todos miraban. Unos con burla. Otros con incomodidad. Algunos con lástima. Yo traté de levantarla. Basta, Bianca. Levántate. Nos vamos. Ella apartó mi mano con violencia. No me toques si no me compras el cereal. Te odio, papi. Fue como estar en una pesadilla. Un mal sueño en plena luz del día. No aguanté más. Me voy, le dije. Me di media vuelta y caminé, dejando atrás su escena infantil en medio del pasillo. No le hablé más desde ese día. No contesté mensajes, ni llamadas. Nada. Me escribió cosas desesperadas, perdón, no sé qué me pasó, no quería hacerlo, fue un impulso, por favor, no me dejes. Pero yo no sabía cómo reaccionar. Estaba completamente roto. Por dentro, algo en mí se había quebrado. Sentía lástima por ella, pero también enojo, traición. Me había prometido que no lo haría más. Me lo dijo llorando. Me juró que cambiaría. Y al día siguiente, hizo algo peor que nunca. Yo no sabía si esto era un simple juego psicológico, una regresión o una crisis emocional profunda. Pero sí sabía que no quería estar ahí más. No sabía cómo salir sin dañarla más, sin dañarme yo también. Por eso no contesté. No porque no me importara, sino porque ya no sabía si lo que sentía era amor, miedo o agotamiento. Y entonces, pasó lo peor. Después del supermercado, corté todo. Apagué el celular por horas, necesitaba silencio, aire, distancia. Me costaba entender cómo algo que empezó tan bien había terminado en una escena tan grotesca. Yo había puesto un límite claro. Lo había dicho con calma, con firmeza, con todo el amor que me quedaba. Y ella lo traspasó como si nada. Como si no hubiera escuchado. Como si no le importara. Durante días no contesté nada. Ni los mensajes en los que decía que no sabía qué le pasó. Ni los audios con voz quebrada. Ni siquiera los que suplicaban que habláramos solo una vez más. No podía. Todo mi cuerpo se tensaba al ver su nombre en la pantalla. Sentía que si volvía a verla, iba a desmoronarme. O a perder el control. Y sin embargo, me lo esperaba. Sabía que, eventualmente, ella no se iba a quedar de brazos cruzados. Que aparecería. Y así fue. Una tarde, después del trabajo, cuando llegué a mi edificio, la vi ahí. Parada en la entrada. Me paralicé. Vestía un vestido blanco. No uno común, sino infantil. De esos con vuelo y cintita. Peinada con 2 colitas altas, medias blancas y zapatillas rosas. Y en sus brazos, un oso de peluche enorme. Me costó procesarlo. No era solo el disfraz. Era su actitud. Su forma de pararse, de moverse, de apretar el peluche contra el pecho como si fuera una nena perdida. Bola, papi, dijo con una vocecita apenas audible, sonriendo.
Sus ojos estaban vacíos, pero sonreía. Como si no entendiera lo que estaba haciendo. O como si lo entendiera demasiado. Sentí una mezcla de miedo y vergüenza. Una oleada de incomodidad tan grande que tuve que contener el impulso de dar un paso atrás. ¿Qué estás haciendo, Bianca? Ella avanzó un poco, moviendo los pies como si jugara. Perdón por portarme mal. Perdón por hacer berrinche. No me dejes, papi, puedo ser tu niña buena otra vez. Solo dame otra oportunidad. Una pareja pasó caminando cerca y se la quedó mirando. Yo bajé la mirada, queriendo desaparecer. Basta, Bianca, le dije. Esto es enfermizo. Te lo dije. Te lo advertí. Quítate ese disfraz ridículo y ándate. Ya. Pero no. Ella dejó caer el oso al piso, se arrodilló ahí mismo y empezó a llorar. Gritando. No quiero que me dejes. No quiero. Voy a ser tu niña buena para siempre. Por favor. La gente empezaba a mirar. Un hombre se quedó parado a unos metros, claramente incómodo. Una señora sacó el celular. Seguramente grabando. Yo ya no sabía si quería llorar, gritar o desaparecer. Se acabó, Bianca, le dije, sin subir la voz, pero con toda la firmeza que me quedaba. Para siempre. No vuelvas a buscarme. Esto no es amor. Esto está mal. No quiero verte nunca más. Entré al edificio sin mirar atrás. Su llanto quedó en la calle, entre murmullos de vecinos, miradas ajenas y la imagen de ella abrazando ese peluche como si fuera lo último que le quedaba. Minutos después, espié por la mirilla. Seguía ahí, sentada en la vereda, murmurando palabras que no podía entender. Parecía una niña abandonada en un mundo que ya no le pertenecía. No pude soportarlo más. Llamé a su madre. Le dije que viniera por ella. Que su hija no estaba bien. Que necesitaba ayuda. Esa fue la última vez que la vi. Bloqueé su número. Sus redes. Todo. No quería volver a pasar por eso. Y más allá de mi dolor, de la culpa que me quería atrapar, sabía que era lo mejor para los dos. Unos días después, un amigo en común me dijo que efectivamente su familia la había llevado a terapia urgente. Que estaba en tratamiento. Que había aceptado hablar con especialistas. Me tranquilizó saberlo. Un poco. Pero no fue el final. Una semana después de todo, recibí una llamada inesperada. El nombre que apareció en la pantalla me hizo dudar en responder. Clara. La madre de Bianca. Por un momento quise ignorarla. Pero algo dentro mío me dijo que debía escucharla. Así que atendí. Hola, dije, con voz tensa. Mateo, soy Clara, dijo ella, con un tono que ya me indicaba que venía de llorar. ¿Podés hablar un momento? Me apoyé contra la pared del pasillo. Sí. Quería pedirte perdón, empezó. Por todo lo que mi hija te hizo pasar. No sabes cuánto lo lamento. Me contó todo. Hasta lo que pasó frente a tu casa. Estaba destruida cuando la llevamos. Se quebró. Hubo una pausa. Su voz temblaba. Nos confesó que desde hace meses empezó a jugar a ser la niña que su papá adoraba. Que cuando empezó a salir con vos y se dio cuenta de lo mucho que te parecías a él, algo en su cabeza hizo clic. No pudo soltarlo. Me quedé mudo. Fuimos a 2 psiquiatras diferentes, siguió. Ambos dijeron lo mismo. Es un tipo de trastorno afectivo, una forma de duelo mal resuelta. Bianca nunca procesó la muerte de su padre. Vos, con tu forma de ser, tu cara, tu voz, fuiste un ancla para revivir eso. No sabía qué decir. Y antes de que pienses mal, quiero aclararte algo que ella misma me pidió que te dijera, agregó con rapidez, jamás hubo nada inapropiado entre ellos. Nada raro. Su papá la adoraba, pero como padre. Era un buen hombre. Asentí en silencio. Sentía un nudo en el pecho. Esto que hizo, fue su forma torcida de revivir esa etapa feliz. No por algo oscuro. Sino porque no supo despedirse cuando él murió. Suspiró al otro lado. Solo quería que lo supieras. Que no te quedaras con la duda. Sé que lo que viviste fue horrible, Mateo. Y no tenés por qué perdonarla. Pero ella está en tratamiento. Está enfrentando todo esto. Y, si algún día quisieras escuchar una disculpa de ella, me pidió que te lo dijera. Está dispuesta. No supe qué decir. No sentí odio. Ni compasión. Solo una especie de vacío raro. Como cuando terminas una película que te dejó confundido y sabes que no querés volver a verla jamás. Gracias por decirme esto, Clara, le respondí al fin.
pero no quiero volver a verla. No por rencor. Es por salud mental. Para los dos. Está bien, dijo ella, y colgamos. Desde esa llamada con Clara, no volví a saber nada más de Bianca. Nada directo, al menos. Me dijeron que dejó las redes sociales, que sus amigas más cercanas tomaron distancia por un tiempo, que su familia la acompañaba en el tratamiento. No indagué más. No pregunté. Sentía que cualquier detalle adicional podía abrir una herida que apenas estaba cerrando. Durante días, semanas, caminaba con esa mezcla extraña de alivio y duelo. No por la relación, sino por la imagen de ella que se había roto frente a mis ojos. Por lo que representó y por lo que terminó siendo. Me costaba dormir. Me despertaba sobresaltado pensando que podía volver a aparecer. Soñaba con esa escena en el supermercado, con el vestido blanco, con su voz infantil, y me invadía una angustia que no sabía bien cómo manejar. Pero no me arrepentía de haber terminado. No había forma sana de continuar. Había llegado a un punto donde el amor no alcanzaba. Donde la empatía chocaba contra una realidad que ya no se podía justificar con cariño. Entendí, a la fuerza, que no todo vínculo se puede salvar. Que a veces, el mayor acto de compasión es tomar distancia. Que cuando alguien proyecta en vos una ausencia tan profunda, inevitablemente terminás desapareciendo en su dolor. No puedo decir que todo fue una pesadilla desde el inicio. Hubo cosas buenas. Momentos honestos. No todo fue sombra. Pero si fue una historia con un desenlace inevitable, anunciado desde aquella primera vez que escuché, te pareces mucho a mi papá. Hoy, varios meses después, puedo hablar de esto sin sentir que el pecho se me cierra. Pero me marcó. Me dejó cicatrices invisibles. Dudo mucho más de las señales. Me cuestiono 2 veces si algo que parece curioso puede ser, en realidad, una advertencia. Aprendí que el amor no es sacrificio ciego. Que hay límites que uno no puede, ni debe, cruzar por nadie. Que los vacíos emocionales no se llenan con otra persona, por más amor que haya de por medio. Y, sobre todo, entendí algo que nunca me había enfrentado de verdad, que no podés ser el terapeuta emocional de la persona que amás. Que no podés ser su figura paterna, su refugio, su espejo del pasado y, al mismo tiempo, su pareja presente. Es demasiado peso. Te quiebra. Nunca volví a hablar con Bianca. Y, con total sinceridad, no quiero hacerlo. No por odio. Ni por rencor. Sino porque hay dolores que deben ser sanados lejos. Porque hay historias que no necesitan una segunda parte. Solo un cierre firme y en silencio. Ella está en tratamiento. Ojalá lo siga. Ojalá encuentre paz, estabilidad, otra forma de vincularse. No le deseo mal. Pero yo no soy su cura. No lo fui nunca. Solo fui el reflejo en el que proyectó un duelo no resuelto. Y eso no es amor. Es necesidad. Es vacío. Y uno no puede construir nada sobre el vacío de otro sin caer con él. Así terminó mi historia con Bianca. Así terminó lo que, por un tiempo, creí que era una relación común. Pero que resultó ser un reflejo deformado de una pérdida que nunca supo cerrar. Me costó entenderlo. Me costó soltar. Pero hoy lo tengo claro, uno no puede amar desde el lugar de una figura que nunca eligió ser. Y yo, en esa historia, nunca fui su pareja. Fui su papá muerto. Y eso no se puede sostener. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.